Hola hermanos y amigos, es un gozo y un gran privilegio que por la gracia del Señor podamos estar juntos nuevamente en nuestra reunión virtual. Tal como lo hacemos semana tras semana, daremos inicio a este hermoso tiempo de adoración a Dios a través de la lectura de su santa palabra. Así que les invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 1. Con este pasaje estaremos comenzando. Salmo número 1. Leemos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Alabado sea el Señor y bendita sea su palabra. Oremos. Señor y buen Dios, te damos gracias por este día, Padre. Gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de reunirnos a pesar de la distancia, unirnos, Señor, en un mismo sentir, para alabarte, Padre, para gozarnos en todas las cosas que tú haces, Señor, y para meditar en tu santa palabra. Te agradecemos, Señor, y reconocemos, Padre, que debemos pedirte perdón porque constantemente te fallamos, Padre. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar. Sabemos que tenemos acceso a ti, Señor, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, debido, Señor, al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Por eso, Señor, nosotros nos acercamos y te rogamos, Padre, que limpies nuestros corazones, que limpies nuestras mentes, Señor, que pongas verdadero arrepentimiento en nosotros cada vez que nos apartamos y nos alejamos de tu voluntad, Señor, y que nos perdones, Padre, que nos perdones y que nos permitas, Señor, vivir en el gozo de saber que estamos haciendo tu voluntad, Padre Santo. Te oramos por estas cosas, Señor, y te rogamos que nos dirijas, Señor, en todo lo que hacemos, que nos des oportunidades para predicar el Evangelio, oportunidades, Señor, para testificar de quién eres tú, de lo que tú has hecho, Señor, de lo que estás haciendo y de las promesas que tú nos has dado, Padre, que son en Cristo Jesús, verdaderas y justas, Señor, y se van a cumplir, Padre, porque así lo dice tu palabra. Te queremos rogar en este momento, Señor, que nos dirijas en este tiempo de adoración, Señor, que abras nuestra mente y nuestros corazones para la exposición de la palabra que viene luego, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, que en todo lo que hagamos podamos darte la gloria a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a estar alabando al Señor a través de las canciones y luego de eso vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Cantamos? Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él.
profetas. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Muy bien, cantamos juntos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el precio de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste
derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Amén. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. En aquella cruz Él nos salvó. Dice la palabra de Dios en Salmo 119: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio
que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Esta es la palabra del Señor, la palabra del Señor Jesús, y de ella Él dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a cantar a nuestro Dios. Cantamos. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti son mi único sostén. Habla, oh Dios, y edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Oramos. Señor, te amamos tu palabra, Padre,
y deseamos que en este tiempo, como decía esta canción, podamos ser edificados en ella y tú nos ayudes a comprenderla, Señor, y a también poder aplicarla. Gracias por tu glorioso amor, Señor, tu gracia, tu misericordia tan grande para con nosotros, Señor, que se manifestó con la venida de tu Hijo amado y la muerte en la cruz de Cristo. Y ahora deseamos saber más, Señor, cómo debemos andar en este mundo para agradarte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, para continuar nuestro estudio. Después de un breve paréntesis, hemos tenido la bendición de escuchar a nuestro hermano Enrique Oriolo, pastor de la iglesia allí bíblica en City Bell. Pero ahora continuamos con Primera de Pedro. Hemos disfrutado recordando la reforma el domingo pasado. Específicamente nos hemos detenido en el libro de Romanos. Ahora volvemos a nuestro estudio de Primera de Pedro y en esta oportunidad vamos a continuar lo que comenzamos en el versículo 1, hablando de las mujeres creyentes y sus esposos no cristianos, no convertidos. Por lo tanto, solo como una introducción, como tratando de oír la música de fondo, la música ambiental de nuestro pasaje, me remito a las circunstancias históricas en las cuales Pedro escribe. Existía una acusación contra la iglesia y fue una calumnia, una acusación de índole política de parte del Estado, por medio del emperador. En ese momento era Nerón. Nerón acusa a los cristianos de un golpe de Estado partiendo del incendio en la capital de Roma. Entonces los cristianos eran supuestamente los autores materiales de ese incendio, y lo que plantea esta carta es que la manera de vivir de los cristianos, de los seguidores de Cristo, no debían confirmar la acusación que existía sobre ellos. Todo lo contrario, debían vivir de tal forma que esa acusación no tenga validez. Entonces, debían seguir, en términos del apóstol Pedro, según en capítulo 2, versículo 21, debían vivir siguiendo las huellas del Maestro, las huellas de nuestro Señor. Dice allí que nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas, literalmente sus huellas, la forma en que Él se desenvolvió bajo circunstancias similares, es decir, de una acusación injusta. Jesús se enfocó en agradar a Dios y actuó de tal forma que glorificó a Dios en medio de esa injusticia. Vivir de tal forma que ellos vean a los cristianos y saquen sus conclusiones. Es por eso que en el capítulo 2, versículo 2 se dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Bien, entonces, creo que el pasaje tiene aplicaciones para nosotros, que no estamos bajo un imperio, no estamos bajo un emperador, no hay esclavitud y nos manejamos bajo una democracia. Necesitamos sabiduría para conectar las aplicaciones, para actuar según los derechos que tenemos como ciudadanos, pero siempre, hermanos, siempre esos derechos deben estar limitados o subyugados al carácter de Cristo, a los principios bíblicos. Debemos actuar libremente, pero siempre teniendo en cuenta la gloria de Dios. No debemos abusar de esos derechos, porque sobre esos derechos pesa el hecho de vivir para agradar a Dios. Entonces, el apóstol desarrolló cómo debe el creyente vivir en el contexto de un gobierno injusto. Luego habla de las relaciones esclavos y amos, que tienen su aplicación en el mundo laboral para nosotros. Y ahora Pedro entró en el hogar de los cristianos.
Y ahí es donde dejamos la última vez. Entonces, especialmente este pasaje que vamos a continuar viendo habla de la convivencia mixta, es decir, un matrimonio mixto, un creyente y su esposo no creyente. Entonces, los principios son para todas las esposas, pero indudablemente aquí el caso es de mujeres que luchaban con esta relación de yugo desigual, esposos no convertidos. Lo que veo en estos versículos, hermanos, es una ampliación de lo dicho en el verso 2. Dice, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Básicamente, lo que vamos a ver ahora es una ampliación justamente de esa conducta. Parte de esa conducta casta era la forma de vestir, pero Pablo va a ir más profundamente que el vestido externo. Así que vamos a sumar 2 puntos al último sermón a partir del versículo 3. El primer punto que vamos a sumar es el adorno que a Dios le importa. El adorno que a Dios le atrae los ojos de Dios. Y en segundo lugar, Pedro va a ilustrar esa forma de vivir que las hermanas debían imitar. Versículo 3. El adorno que a Dios le interesa más. Dice, y que vuestro adorno no sea el externo. Subraye por favor ese. Que el adorno no sea el externo. Y agrega peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Saben que un comentarista dice algo muy interesante, y cito, cuando una mujer rica entraba a una reunión llevando un vestido de estos, de los que menciona Pedro aquí, causaba tal sensación que interrumpía la adoración. ¿Cuál es el punto aquí? La mujer cristiana no debe llamar la atención por su manera de vestir sobre sí misma. No debería. Juvenal, un poeta del primer siglo, escribió, y cito, que sus adornos apilados eran un trenzado de cabellos y joyas. Estas mujeres llamaban poderosamente la atención sobre sí mismas. Ahora, ustedes saben el trabajo que involucraba hacer ese tipo de peinados ostentosos. Bueno, no hay dudas que la intención detrás de todo ese trabajo laborioso en el peinado, ese enlazado con joyas inclusive sobre sus cabezas, era llamar la atención sobre ellas mismas, indudablemente por orgullo. Y lo que Pedro está ordenando aquí no es legalismo, no está regulando motivado por un legalismo la conducta de estas hermanas, sino está promoviendo justamente, recuerden el contexto, la humildad de Cristo. La humildad de Cristo. ¿Saben? Hay iglesias que enseñan que las mujeres no deben usar maquillaje. Eso es legalismo, porque estás regulando algo que la Biblia no regula. Y tienen toda una reglamentación sobre la ropa, la medida de sus polleras, etcétera, etcétera, el cabello, en contra de tinturas y de joyas. Cuando una iglesia se mete en ese asunto, está pisando un terreno legalista. Usar textos para fomentar este tipo de regulaciones indudablemente es legalismo. La mujer no usa ropa de hombres y viceversa para prohibir los pantalones, cuando en la época cuando Moisés escribió ese pasaje ni siquiera existían los pantalones, por lo tanto es una mala exégesis. O una vez escuché para reglamentar el no uso de cosméticos el pasaje de Jezabel, que se pintó los ojos. Entonces las mujeres que se pintan los ojos son como Jezabel. Indudablemente es una muy mala exégesis. Este pasaje no tiene nada que ver con prohibir ni maquillajes
ni tinturas, ni el uso de jeans en las mujeres. No hay nada de malo en lucir bien, en lucir maquillada, bien peinadas, perfumadas. Pero miren, por favor, el siguiente verso, el versículo 4. Porque arroja luz al versículo 3. Dice, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Pedro no tiene la intención de regular estas cosas, sino más bien pone el énfasis en lo que debe ser la meta de una mujer de Dios, de una mujer creyente. Y Pedro usa la palabra, observen ahí, precioso delante de Dios. En la versión Reina Valera usa la palabra grande estima, lo que tiene grande estima delante de Dios. Y la palabra significa algo muy costoso, muy lujoso, algo de mucho valor. Esa palabra la encontramos en Marcos 14, cuando la mujer con el vaso de alabastro de perfume irrumpe en la reunión y dice que ese perfume era de nardo puro de mucho precio. Ahí tenemos la palabra, de mucho valor, algo lujosísimo. Entonces, ¿qué es lo que Dios estima como un lujo en una mujer? Haciendo el paralelo de una mujer entrando en una congregación y los ojos de las personas se detienen sobre algo ostentoso sobre su cabeza o sobre sí misma. Bueno, ¿qué es lo que produce en Dios esa misma atracción en una de sus hijas? Bueno, lo que tiene ese valor, lo que tiene ese alto valor, observen, y el contraste no es el peinado ostentoso, no son las joyas, no es el vestido. ¿Qué tiene valor delante de Dios? ¿Qué llama la atención de Dios? ¿Qué hace que una congregación que tenga hermanas en esa membresía tengan esto que llama la atención de Dios sobre ellas y que enriquece a toda la congregación? Observen, un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Pablo dice algo similar en la primera carta de Timoteo o a Timoteo en capítulo 2, versículo 9. Por lo tanto, si Pablo hace eco de esto, justamente es porque era algo muy importante. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es decir, era algo cultural de las mujeres no pobres, indudablemente. Eran mujeres de clase alta. Y la mujer de Dios arma su vestuario pensando en Dios, pensando en su esposo y pensando, ¿por qué no?, en no ser de tropiezo a los demás hermanos. Arma su vestuario cuidando a sus hermanos. Arma su vestuario en base a lo que dice Pablo, justamente, pudor y modestia. Es el propósito justamente del vestido después de la caída. Ustedes saben que Adán y Eva, antes de la entrada del pecado a la vida humana, ellos estaban desnudos delante de Dios, en plena pureza, una conciencia sumamente libre. Pero cuando entra el pecado, entra justamente la necesidad de vestirse. ¿Y cuál era el propósito del vestido? Cubrirse. Pero la moda tiene justamente el objetivo contrario al de Dios. La moda pretende que el vestido, más que cubrir, sea semicubrir, sutilmente descubrir, revelar, mostrar la figura femenina, la sensualidad que la moda enfatiza. Es justamente todo lo contrario de lo que la Biblia
menciona como modestia y pudor. La mujer de Dios debe cubrirse. ¿Saben? La sensualidad permitida, la sensualidad bíblica pura, está limitada al matrimonio. Una mujer de Dios casada debe disfrutar de toda su sensualidad dentro del límite de su matrimonio. Esposo creyente, tienes que cuidar a tu esposa. Tienes que cuidar a tu esposa de que exhiba su cuerpo, porque a Dios no le agrada. Padres deben cuidar a sus hijas en este asunto también, porque sabemos que Dios quiere que las mujeres se cubran, no que se descubran ante los ojos de los demás. Esa libertad que manifiesta el mundo de la moda al exhibirse es básicamente motivada por rebelión contra lo establecido por Dios y orgullo. Miremos lo que Dios desea para sus hijas. Versículo 4, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Eso es lo que Dios quiere que las mujeres, sus hijas revelen. No su cuerpo, sino un tierno corazón. La palabra ahí es amable, gentil. Las mujeres de Dios deben llamar la atención por su carácter. Y luego dice sereno, lo cual significa un carácter en paz, tranquilo. Y cuando uno observa estas dos palabras, tierno y sereno, indudablemente esa mujer está reflejando a Cristo. Es el espíritu que la mujer debe querer mostrar. Indudablemente es el mostrar a Cristo, es mostrar el poder del Evangelio. Entonces, dice el versículo 1, que sus esposos, entre paréntesis, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y ese es el punto aquí. ¿Cómo van a alcanzar con el Evangelio a sus esposos no cristianos? Es por medio de un carácter, del carácter de Cristo. Es ese adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Ese es el carácter de una mujer de Dios. Pero Pedro avanza un poco más y va a ilustrar cómo se ve esto. Entonces, el segundo punto de nuestro sermón es un ejemplo bíblico para imitar. Y podemos decir que la iglesia no introdujo este modelo de piedad femenino. Las mujeres que sobresalieron en la historia de la redención no lo lograron por su forma de vestir, sino por su carácter. Dice el versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro se está refiriendo a las mujeres de Dios en la antigüedad. Pero pueden ver el orden aquí. Es tan claro, dice, esperaban en Dios y estando sujetas a sus maridos. Qué sencillo y qué claro y qué directo. Esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro da un ejemplo histórico del Antiguo Testamento, nada más ni nada menos que la esposa de Abraham, el modelo de fe en la Biblia. Abraham, podríamos decir la primera dama de la fe. Observen versículo 6, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Creo, hermanas y hermanos, que este escrito de Pedro sería hoy repudiado por la iglesia popular. Sospecho que habría muchas mujeres ofendidas con el apóstol Pedro, pidiéndole a la salida de la iglesia una explicación de por qué dijo esto. Bueno, no es un pasaje, esto es para los esposos, no es un pasaje para obligar a tu esposa a llamarte Señor. Un esposo no demandaría algo así.
Pero aquí está hablando del corazón de Sara. Y recuerden, hermanos y hermanas, ¿por qué está escribiendo esta sesión larga sobre este asunto? ¿Qué deben hacer las hermanas con sus esposos no cristianos? Y volviendo al ejemplo de Sara, la Biblia no dice mucho, es la realidad, no dice mucho acerca de la vida marital de Abraham y su esposa Sara. No hay mucho detalle, pero es evidente, lo poco que encontramos, es evidente que no fue el esposo más sabio, ni el esposo más romántico. Fue un esposo con todas sus limitaciones. Lo que llama la atención es la falta de fe cuando uno lee Génesis, la falta de fe del hombre, del padre de la fe. Abraham en 2 oportunidades, por falta de fe, se convierte en un esposo digno de amonestar. ¿Y qué hace? Hace partícipe a su esposa de su falta de fe. La involucra en sus mentiras o medias verdades. Eso lo encontramos en Génesis 12 y 20, donde se pone de acuerdo con su esposa en hacerla pasar como su hermana. Al decir que era su hermana, resultó, y esto es lo curioso del relato, que su pecado y su falta de fe resultó en su prosperidad y en la gran bendición de Dios sobre la familia de Abraham. Hermanas, es un argumento complicado de entender lo que estoy desarrollando aquí. Pero lo que el pasaje insinúa es que cuando tu esposo toma decisiones cuestionables, como lo hizo Abraham, debes confiar en Dios. Debes confiar en Dios. A pesar de todo, lo que estoy intentando observar aquí es que a pesar de todo, Dios puede hacer algo bueno, a pesar de la torpeza del esposo desobediente. Y eso lo veo por el contexto. Tendría sentido. Y es la idea aquí. Dice, si hacéis el bien, hay una condición así. ¿Qué es el bien en este contexto? Es ser sumisa al esposo. ¿Por qué? Por amor a Dios. Y luego dice, y no estáis amedrentadas por ningún temor. ¿Qué quiere decir? Que esa esposa está confiando en Dios, está poniendo su vida bajo Dios, no bajo su esposo. Porque su esposo no es Dios. Por lo tanto, si teme a Dios, no debe temerle a nada, porque Dios está al control. Hermanos, volviendo al contexto cultural e histórico de este pasaje, en ese tiempo la mujer cristiana que había abandonado la religión de su esposo tenía motivos para temer, para temblar, porque su esposo podía divorciarla o algo peor. Hay un texto antiguo que relata cómo un romano mató a su esposa. La mató a golpes porque ella había bebido vino. El hombre no fue condenado por la ley romana, ni siquiera censurado por la opinión pública, a pesar de su crueldad. Así funcionaba la cultura. Todas las hermanas son hijas de Sara. ¿En qué sentido? En el sentido que poseen la misma fe en Dios, en el mismo Dios que Sara tuvo. Adoran al mismo Dios que Sara, por lo tanto son hijas de Sara por la misma fe. Y a propósito, yo creo que este es un buen momento para explicar cómo podrías depositar tu fe en Dios para vivir en un mundo tan complicado e inclusive en una situación familiar complicada y poder tener paz en tu corazón y disfrutar de ese espíritu tierno y apacible que menciona Pedro. Y básicamente es Cristo. Cristo. Cristo es el camino de reconciliación con Dios. Lo hemos visto ya en el capítulo anterior. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Es decir, tus pecados
tienes que creer esto, fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús y Dios castigó tu pecado en Cristo. Y Cristo así puede perdonar tus pecados, de tal forma que Dios puede declararte sin culpa para que puedas tener acceso a la presencia de Dios y tener una relación de amor con Dios, porque tu pecado puede ser quitado de en medio por lo que Cristo hizo en la cruz con su propio cuerpo. Dice 2:24, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, por sus heridas fuiste sanados. Y luego agrega que nosotros éramos ovejas descarriadas y hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Es decir, ven a Cristo, mujer, ven a Cristo. Es decir, al venir a Cristo tus ojos se elevan por sobre el drama que puedas estar viviendo, inclusive se elevan para tener paz en tu corazón y perdón de tus pecados y salvación en Cristo. Ahora, volviendo, todas las hermanas casadas tienen las mismas luchas que Sara, porque están casadas con un pecador. Sara estaba casada con el padre de la fe y aún así luchó con las debilidades de su esposo. Y Abraham era amigo de Dios. Así que cuánto más difícil debe ser estar casada con alguien que es enemigo de Dios. Y a propósito, si alguien está escuchando este sermón y es un esposo sin Cristo, es un esposo de una mujer de Dios, quiero decirte, lo mejor que podrías hacer con tu vida es venir a Cristo para poder disfrutar de tu matrimonio en una dimensión que no tienes ni idea, porque no hay algo más maravilloso que un hogar cristiano, que un matrimonio cristiano. Porque no es mi intención ofenderte, pero si estás sin Cristo, tu esposa está casada con un muerto. Estás muerto en tus delitos y pecados. Tienes que venir a Cristo para ser un verdadero hombre. Venir al verdadero hombre, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, Dios en carne, puede hacerte un verdadero hombre amoroso y tierno para tratar a tu esposa como Dios quiere. Entonces, Sara se sujetó a su esposo, ese es el punto. Pero la llave aquí creo que es esperaban en Dios, esperaban en Dios. Esa es la clave para superar cualquier crisis. Más allá del respeto al esposo como líder del hogar, Dios está sobre todo y sobre todos, inclusive sobre tu propio esposo. Creo que Pedro está enseñando más allá del rol de la mujer en el hogar. Se puede usar este pasaje para hablar de la sumisión de la mujer, pero creo que Pedro está yendo por el camino más profundo, más allá inclusive de la conducta. Lo que mueve la conducta es el corazón que Dios quiere para sus hijas casadas. ¿Qué es eso? La humildad en su trato con su esposo. No reacciona, es tranquila, es serena, tiene paz. No va contra la autoridad de su esposo, sino que descansa en Dios. Es humilde en su vestido, pero en su vestido interno, en el corazón. Y obviamente su corazón, su vestimenta externa refleja su corazón. Esta humildad es el resultado, es el fruto de su relación con Dios. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener esta clase de corazón delante de ti para poder mostrar el Espíritu de Cristo. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cantamos juntos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el precio de nuestra maldad fue puesto sobre
silencio soportó. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Amén. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor.